Hola, me presento, mi nombre es Carlos Alberto García Lagunes y se hablará de el tema ahorro de energía, seguido de los subtemas administración de la demanda de potencia eléctrica, optimización del factor de potencia y motores eléctricos de inducción trifásicos de alta eficiencia. Administración de la demanda de potencia eléctrica. La demanda máxima podemos definirla como la máxima coincidencia de cargas al mismo tiempo en un determinado momento. Las tarifas eléctricas en media tensión y en negocios que demandan más de 25 kilowatts contratados tienen un cargo aparte de lo que están consumiendo, que es la demanda máxima. Este aspecto es de suma importancia y requiere de un debido control de proceso. Control de la demanda. Son todas las actividades encaminadas a optimizar el uso de la capacidad del equipo instalado, tanto de los usuarios como de la empresa suministradora de energía, en nuestro caso sería CFE, y consiste en reducir o controlar la demanda en kilowatts durante un determinado periodo de tiempo, optimizando la operación de los equipos eléctricos sin la consecuencia de afectar el proceso de producción. Para controlar las cargas eléctricas existen dos tipos de control: el manual y el automático. En el manual, el personal coordina la operación de los equipos en función del proceso de producción a fin de evitar los picos de carga innecesarias de un determinado proceso. Y el automático programa los equipos a través de dispositivos electrónicos mecánicos para controlar los picos de demanda. Administración de la demanda de energía. Administrar las cargas no se traduce como consumir menos energía, sino que se trata de hacer un uso más eficiente y efectivo de la potencia que se demanda en dicha empresa o institución. Este, con respecto a lo anterior, es recomendable comenzar con un método manual de control de demandas antes de automatizar el proceso, ya que se requiere un conocimiento de los eventos que producen durante la producción de la empresa o de lo que se esté haciendo. Administración de la demanda consiste en reducir o controlar la demanda de kilowatts durante un periodo de tiempo, optimizando la operación de los equipos eléctricos sin afectar el proceso de emplear un control de demanda manual. Consiste en establecer un programa o itinerario de la operación de las diferentes cargas, monitoreando su comportamiento para no rebasar el valor de demanda previamente acordado, y un control automático a través de controladores de demanda que actúan sobre una señal para apagar cargas predeterminadas y mantener la demanda bajo control. Eh, por ejemplo, una carga muy importante que son los motores.
debido que en la industria aproximadamente consumen el 70% de toda la industria. Es por ello que su eficiencia debe ser una prioridad. Entre las recomendaciones están elegir correctamente la potencia del motor, utilizar motores trifásicos en lugar de monofásicos y evitar utilizar motores con más de 3 reparaciones, tomando en cuenta que cada vez que se rebobina pierden un 3% de eficiencia, y esto también se debe por el tiempo que se ha utilizado. Factor de potencia. Un bajo factor de potencia significa desperdicio de energía. Debido a esto, se ofrece una bonificación por parte de la empresa suministradora de energía en su recibo de energía. Si el factor de potencia, esto quiere decir que cuando, por ejemplo, en México, el código de red indica que si tienes un factor de potencia bueno, que es de .95 en adelante, la empresa suministradora de energía tiene que dar una bonificación. Por el contrario, si se tiene un factor de potencia por debajo del .95, se aplicará una penalización. Para la optimización del factor de potencia tienen que ver mucho las cargas, ya que pueden existir en el sistema inductivas y capacitivas. Las inductivas pues son los motores y transformadores, y capacitivas los bancos de condensadores. En general, estas cargas en el sector industrial principalmente producen inevitablemente un desfasamiento que se traduce como un aumento de la corriente, y esto hace que el factor de potencia disminuya. Al ocurrir esto, se necesita un aumento de la potencia reactiva para que exista de alguna forma ese equilibrio Ahora bien, ¿qué es el factor de potencia? Matemáticamente, como se puede observar, pues es la potencia activa entre la potencia aparente, pero se puede describir como la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. El valor ideal del factor de potencia es de 1%. Esto indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en un trabajo útil, por ejemplo, luz eléctrica o térmica o algún trabajo útil. Por el contrario, un factor menor a la unidad significa un mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo útil. El factor de potencia nunca va a ser a 1, ya que pues como se mencionó antes, existen cargas que hacen que no sea esto posible. Siempre existe alguna pérdida. Cada país tiene su norma, su regulamiento. Por ejemplo, en México, como ya mencioné antes, el factor de potencia es de .95. Como aquí se puede observar, en Chile es de .93, Argentina .95, Colombia .90, Ecuador .92. Cada país determina los límites de energía reactiva, definiendo así el factor de potencia en las instalaciones eléctricas. Para evitar, como ya se mencionó antes, la penalización, perdón,
Y también para contar con los beneficios pues de aprovechar más la energía, existen alternativas para corregir el bajo factor de potencia, que incluyen lo que son el capacitor, el motor síncrono, condensador síncrono, generador síncrono, compensador estático de volt ampere reactivo, motores de inducción de alta eficiencia. Antes de seguir, el banco de capacidores constituye el medio más económico para la corrección del factor de potencia, pero tiene una gran desventaja, que es cuando surgen las armónicas. Estos son muy sensibles y son los primeros en dañarse. El capacitor es un elemento que almacena energía cuya capacidad se adecua en función de una combinación de elementos en serie o en paralelo. Este elemento demanda corriente que se encuentra a 90 grados con respecto a la tensión, de tal forma que constituye un medio para corregir el factor de potencia. El banco de capacitores consta de varios elementos capacitivos y se fabrica en configuraciones físicas o automáticas, de acuerdo con las necesidades propias de cada instalación. El motor síncrono es un, es un motor cuyo rotor gira a la misma velocidad, de ahí su nombre, que el campo magnético del estator. Cuando se incrementa la corriente en el diagonal del campo, el motor es capaz de demandar corriente en adelante como lo hace un capacitor. En otras palabras, es cuando se le denomina que se sobreexcita. Este tipo de equipos tiene la ventaja de impulsar su carga mecánica y al mismo tiempo generar potencia reactiva para corregir el factor de potencia. O sea, tiene dos funciones, por así decirlo. Genera la energía reactiva necesaria y aparte hace un trabajo mecánico. Condensador síncrono. Este tiene el mismo principio de funcionamiento, pero no tiene un eje, por así decirlo, para que genere un trabajo mecánico. Generador síncrono. Con potencia real disponen sus terminales. Sus posibilidades para generar o absorber potencia reactiva son similares a la del condensador síncrono, con la desventaja de que la generación de potencia reactiva tiene un rango muy amplio, solo delimitado por la curva de capacidad. Compensador estático de VAR. Este dispositivo consiste de capacitores en paralelo que son conectados o desconectados por tiristores, es decir, aquí ya entra la electrónica de potencia. Cuentan con reactores que evitan posibles resonancias con el sistema eléctrico. Los reactores se pueden decir que son como bobinas, como de un transformador monofásico. Si el compensador estático incluye reactores controlados por tiristores, entonces requerirá de filtros. Este método tiene la ventaja de seguir rápidamente las variaciones de potencia reactiva. Sin embargo, su costo es muy elevado debido a los tiristores y sus sistemas de control, de protección y de enfriamiento. En conclusión, el problema de tener un bajo factor de potencia afecta a la empresa suministradora en algunas formas, por así decirlo. Por ejemplo, que pérdidas en los conductores o mayores caídas de tensión en los conductores por el incremento de corriente, como ya se mencionó, por el bajo factor de potencia, o tiene la necesidad de invertir en nuevas instalaciones y en equipos para recuperar la capacidad de entregar la potencia aparente, que es la que pues se utiliza, ¿no?
Bien, siguiendo. Beneficios de usar capacitores de potencia: mejora el nivel de voltaje, aumenta la capacidad en sus instalaciones, disminuye el calentamiento de los conductores, además de eliminar los recargos por bajo factor de potencia. Puede otorgarle bonificaciones en su recibo. Estos serían los beneficios. Continuamos. Motores eléctricos de inducción trifásicos de alta eficiencia. La norma IEC 634-30 define las nuevas clases de eficiencia para 50 y 60 Hz y estipula en todo el mundo qué motores están contemplados y qué excepciones se aplican. En este caso sería el IE2, el que tiene una alta eficiencia. Estos motores empezaron a ser fabricados en las décadas de los 70, inicialmente en Estados Unidos y países de alguna forma que ya tenían un avance tecnológico avanzado, industrializado, pero su aplicación masiva fue hasta el año 2000. Es importante conocer cuáles son las características electromecánicas de los motores de alta eficiencia, sus ventajas y sus limitaciones que estos presentan, ¿no? Bueno, aquí se puede ver una imagen de un motor que tiene pues las siguientes características, como rodamientos más eficientes para disminuir pérdidas por fricción. Tiene una coraza más grande para disminuir las pérdidas en las manos de hierro que lo componen. La distancia entre el estator y el rotor es más pequeña para reducir pérdidas magnéticas. Y como les comentaba anteriormente, para que es más eficiente que un motor estándar. Ventajas: el hecho de que tenga una eficiencia mayor significa que se disminuye en costos de operación y se puede recuperar la inversión adicional en un tiempo razonable. Generalmente esto ocurre en un año. Los motores de alta eficiencia, de un año a 3 años, perdón. Los motores de alta eficiencia poseen generalmente un menor deslizamiento que los motores de eficiencia estándar. Los motores de alta eficiencia son normalmente más robustos y mejor construidos que los motores estándar, lo que traduce en menores gastos de mantenimiento y mayor tiempo de limitaciones. El hecho de que los motores de alta eficiencia operan a una velocidad mayor que los estándar puede ocasionar un incremento en la carga, sobre todo cuando se accionan ventiladores o bombas centrífugas. Este hecho debe valorarse en cada situación. Sí, ya que en el sistema que se va a instalar debe tenerse en cuenta eso y las protecciones. La corriente de arranque suele ser mayor. Esto puede provocar que se sobrepasen los límites máximos de caída de voltaje en la red. También pueden influir en la capacidad de los equipos de maniobra, aunque muchas veces se pueden operar con los mismos que usan los motores estándar y ocasiones solo resulta necesario cambiar los elementos térmicos, lo que les comentaba.